Y vamos a presentar ahora quién nos va a estar acompañando el día de hoy. Vamos a presentarlos así, de esta manera, Sí, como en la antigüedad. como en la antigüedad, ya nos queda esto, nos gustó, aunque hace un poco de calor. Nos van a acompañar el matrimonio Cairo, creo que ya lo conocen, ¿no? Sí. Presidente de la asociación, junto con Susi, que están, ella está en el Ministerio de la Mujer, toda una vida juntos, 40 años ya de casados, una vida de servicio al Señor dentro de la iglesia. Y hay un número que se repite mucho en la familia, ¿no? ¿Cuál? El 3. Tienen 3 hijos, 3 nueras, 3 nietos y 3 nietas. Así es. Así que toda una historia. Ellos nos van a presentar un tema muy interesante que nos habla acerca de la... Así que le dejamos el tiempo restante, Pastor Horacio y Susi. Bueno, muchas gracias. Un feliz sábado para todos los hermanos del distrito de Roque Sáenz Peña que están conectados y también los hermanos de Charata. Ahí la ruta 89, presente también. Un gusto saludarlos. La verdad es que contentos, pero tristes porque hace rato que no agarramos la 16 para visitar, digamos, personalmente las iglesias y eso se siente y mucho. Creo que debe ser la experiencia de la mayoría de ustedes. Bueno, recién decíamos que teníamos ahí todos los 3, así que si me permiten se los muestro rapidito a todos los 3 que tenemos. Ahí están, esos son los 3. Ahí está nuestro hijo Daniel, mi nuera Natalia, su hijita Sarita y Juanfer. Ellos fueron los primeros que se casaron. Después vino el siguiente en casarse fue Cristian, que es mellizo de Daniel, con su esposa Ani y mi nieta mayor, que se llama Milena, y después mi otro nietito, que es de Santiago del Estero, nació ahí cerquita nomás, el Leonel. Y después mi hijo mayor, que se llama Eduardo, y su esposa Andrea, y Lauti y Briana. Esos son los 3 varones, las 3 nueras, los 3 nietos y las 3 nietas. Así que ya se sacaron la duda, ¿no? Somos así, todo empatadito para que nadie se enoje. En realidad la única que desempata es mi hermana que es soltera, y ya tirando para Ona, solterona, porque es apenas un poquito menor que yo, así que ella es la que desempata y bueno, ganan las damas en la familia Kairos. Bueno, contentos con Susi de acompañar a los hermanos y a todos con este momento de culto, de recepción del sábado. Y bueno, cuando el pastor me pide un título para el tema, el pastor pidió muchas cosas, pero bueno, quería 20 páginas con una reseña y no hacía falta, no hacía falta. Así que bueno, nuestra actitud, la actitud frente a la crisis. No voy a hablar mucho de lo que está pasando ahora en realidad, simplemente colocar en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros algunas cosas que son muy importantes para enfrentar no solo esta, sino cualquier otra situación de la vida que nos resulte difícil. Y para eso, obviamente, quiero recordar con ustedes a alguien que el profeta Isaías denomina o llama alguien experimentado en quebrantos, ¿no? Refiriéndose al siervo sufriente del Señor, que obviamente sería nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que él sería el ser experimentado en quebranto. Y la verdad es que cuando uno recuerda la historia de Jesús, especialmente durante esos 3 años de ministerio, 3 años y medio,
de ministerio hasta su muerte en la cruz, nosotros nos encontramos a un Jesús que estuvo permanentemente sometido a situaciones críticas. Y por eso yo quería ver con ustedes las actitudes o la actitud de Jesús frente a cada crisis que se le planteaba. Y ustedes recordarán de pronto la primera crisis que se plantea al iniciar su ministerio luego del bautismo fue que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser probado. Y ahí se presentó digamos, la primera situación crítica y difícil para Jesús, porque después de 40 días, pero no fueron 40 días de ocio, fueron 40 días de ayuno, ¿verdad? Y eso ustedes lo saben bien. Así que fíjense cómo se va gestando la actitud frente a las situaciones críticas que van a aparecer en la vida. Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro modelo, es a Él a quien tenemos que observar, a Él es a quien tenemos que mirar siempre y tener en cuenta la manera, la forma en la que Él enfrentó cada situación que le tocó vivir. Después de 40 días de ayuno, obviamente la necesidad de alimentarse era lógica, era normal, era hombre, ser humano como cualquiera de nosotros, y después de 40 días sin comer, por supuesto que necesitaba alimentarse. Y ustedes recuerdan la primera tentación, a la que Jesús responde como respondió las siguientes tres. Escrito está. Así que fíjense, ayuno, obviamente oración, escrito está. Son cosas que iban construyendo, estoy tal vez diciéndolo mal, ¿no? Construyendo la persona de Jesús. En realidad se estaba expresando quién era realmente Jesús y cómo se estaba preparado para toda contingencia. Así que la actitud de Jesús obviamente es la que siempre nosotros tenemos que destacar. Su fortaleza física. Después de 40 días de ayuno, hay que tener fortaleza física para soportar todo eso. Obviamente durante buena parte de sus primeros 30 años, ayudó a su papá José, fue carpintero junto con él, así que tiene que haber tenido un buen entrenamiento físico en la carpintería. No había máquinas eléctricas, no había ningún tipo de esas cosas que hoy facilitan el trabajo del carpintero, así que seguramente era una tarea física muy demandante. Así que Jesús estaba preparado para cualquier contingencia. Y frente a cada situación que Jesús vivió durante sus 3 años de ministerio, uno percibe las actitudes de Jesús. Jesús nunca perdió la calma, excepto en un par de situaciones. Y no lo necesitamos justificar, ¿no? Cuando digo un par de situaciones, me refiero fundamentalmente a aquel momento en que al comenzar su ministerio y hacia el final purificó el templo. Así por lo menos está titulado en las Escrituras, el momento en que Jesús, mirando la situación en la que se encontraba, por decirlo de alguna manera, el emblema de la religión judía, que era el templo, él decía que era como una cueva de ladrones. Recuerdan, ¿verdad?, la experiencia, y ahí una ira santa, un enojo por esa situación lo llevó a dar vuelta a la mesa de los cambistas, etcétera, etcétera. No es que perdió el control, ¿no?, sino que estaba en pleno uso de sus facultades, pero con una actitud frente a esa situación que mostraba realmente cuánto aborrece Dios el pecado, y el pecado alevoso, como era el pecado que se cometía en un lugar que tenía que ser ejemplo y testimonio para todos los pueblos. Bueno, poquito tiempo después de ese último acto de Jesús, él se reúne con sus discípulos en el aposento alto.
Esa reunión en el aposento alto fue muy importante, porque era los momentos previos a la crisis mayor de Jesús. Luego del aposento alto vino el Getsemaní, luego del Getsemaní vino el arresto, después del arresto vino el juicio, después del juicio vino la ejecución en la cruz del Calvario. El juicio tuvo varios momentos, y finalmente Jesús fue crucificado y murió en la cruz. Y hago especial énfasis que Jesús muere en la cruz, pero no muere por causa de la cruz. Jesús muere por causa de nuestros pecados que fueron cargados sobre él en ese momento para que él fuese nuestro sustituto, ocupara nuestro lugar, la muerte que vos y yo tenemos que morir como consecuencia del pecado, la muere Jesús. Así que Jesús pasó toda esa situación dificilísima con la certeza y la convicción de cuál era su misión, cuál era su razón de ser aquí en la tierra, y bueno, totalmente confiado y seguro de que se había preparado para ese momento, hasta decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego de decir consumado es, murió. Así que en el aposento alto, Jesús y los discípulos participaron de la cena, la última cena, y ahí Jesús quería prepararlos para la crisis que ellos iban a vivir en esas siguientes horas, para darles herramientas para soportar la situación que iban a vivir. Por supuesto, ellos ni siquiera imaginaban lo que iba a suceder. Pero como siempre lo hacía Jesús, les dijo: les digo las cosas antes que sucedan, para que cuando sucedan ustedes puedan creer. Y ahí en el capítulo 16 de San Juan, si ustedes tienen una Biblia a mano, me gustaría leer solamente dos versículos. Solamente dos versículos. Uno es el versículo 22. El versículo 22. El versículo 22, mi Biblia empieza en una sección que tiene un título, se encuentra en muchas versiones de la Biblia, que es: la tristeza se convertirá en gozo. Y ahí desde el versículo 16 hasta el versículo 24, en mi Biblia por lo menos está esa división del capítulo 16. Y el versículo que comparto es el 22. Dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Imagínense cómo sonaban esas palabras en los oídos de los discípulos, que nada entendían de lo que iba a suceder en las siguientes horas. Pero si ustedes tienen presente, luego de la resurrección, camino a Emaús, cuando Jesús habla con aquellos dos discípulos, ¿se acuerdan que ardía el corazón de ellos cuando Jesús les hablaba? Obviamente esa noche se presentó a todos los discípulos, y a partir de ese momento, por supuesto que todo lo que Jesús les había dicho tenía sentido. Así que el texto dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y es interesante ver que alguien que estaba entrando en el momento más difícil de su vida, que era Jesús, siempre estaba preocupado y ocupado en los demás, siempre pensando en los demás. Y de hecho, aunque su padecimiento, su sufrimiento, lo acompañaría en las siguientes horas, él siempre estuvo pensando no necesariamente en él, sino en los demás. Ejemplo de ello, cuando en el llamado Vía Crucis hoy, las mujeres lloraban y se lamentaban, Jesús le dice: miren, no lloren por mí, lloren por ustedes, ¿no? Y esa siempre fue la actitud de Jesús frente a las situaciones difíciles, en este caso obviamente la más difícil de todas. Creo que ningún ser humano
ha pasado, ni está pasando, ni pasará por lo que pasó Jesús. Por lo tanto, él estaba preparado para ese momento. Y le dice a los discípulos, ¿no? Ustedes me van a volver a ver, y cuando me vuelvan a ver, la tristeza se convertirá en gozo, ¿verdad? Dice, y nadie os quitará vuestro gozo. Todo esto tuvo sentido después de la resurrección, y los apóstoles fueron preparados por Jesús para enfrentar sus propias crisis, sus propias situaciones. Y si ustedes miran en el libro de los Hechos de los Apóstoles, seguramente recuerdan la mayoría de los casos, estos hombres estaban plenamente preparados para enfrentar cualquier situación. Inclusive, alguien que no estaba presente en el aposento alto, pero le escribe a los corintios y les dice que él también recibió del Señor las indicaciones, las mismas que los apóstoles recibieron para la cena del Señor. Un hombre que decía, para mí el vivir es Cristo, e inclusive tenía en su esquema y en su estructura mental la idea de que el morir para él era ganancia. Pero bueno, estaba ahí en una situación dubitativa, ¿no es cierto? Si vivir para predicar o morir para descansar. Y dice, yo elijo vivir para predicar. Estoy de alguna manera parafraseando lo que Pablo le dice a los filipenses, ¿no? Así que Jesús nos preparó. Y hay algo que es muy importante, hermanos, en cuanto a nuestra actitud frente a cualquier crisis que se avecina. Hemos dicho en estos meses, que de paso nadie pensó que serían meses, y nadie sabe todavía cuándo termina esta historia, pero déjenme decirles algo que Jesús ya nos anticipó. Y ahí, digamos, puntualizo, el escrito está. El escrito está. Como Jesús cuando enfrentó sus crisis la crisis en el desierto de la tentación. Porque lo que está escrito para nosotros es lo más importante. Es lo que nos permite saber exactamente el porqué de las cosas que van ocurriendo. Y Jesús dijo, cuando ustedes vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. Así que eso no ignoramos. Y entonces Jesús, hablando de las dificultades y los problemas, fue muy claro que lo que se avecinaba no era fácil, ni para los discípulos, ni para los habitantes de Jerusalén, pensando en lo que ocurriría con la destrucción de Jerusalén en el año 70, y pensando, por ejemplo, en los tiempos finales de la historia de este mundo, que también guardan relación con aquellos eventos. Estamos en conocimiento de las cosas, por lo tanto preparados, sabiendo las cosas que van a suceder, por lo tanto, cuál es la actitud que nosotros vamos a asumir para enfrentar las distintas situaciones que nos van a tocar vivir. Entonces, en primer lugar, Jesús dice, ustedes me van a volver a ver. ¿Sí? Y ahí está la bendita esperanza del cristiano. Vamos a poder ver a Jesús. Así que pasada esta situación y cualquier otra que haya, de paso déjenme decirles que hay crisis dentro de esta crisis, es decir, no diría que son mini crisis. Hoy en día, ¿no es cierto?, en las familias, en la vida personal de muchos, hay tremendas crisis, solamente que están un poquito disminuidas por la gran pandemia, ¿no? Pero hay situaciones difíciles por todas partes. Nosotros como creyentes, como adventistas, sabemos perfectamente que estas cosas iban a suceder, por lo tanto, estamos avisados, estamos preparados, estamos asumiendo una actitud frente a cualquier situación que se pueda presentar similar a la de Jesús, porque tenemos el ejemplo de él. Y él nos garantiza que lo volveremos a ver, tendremos gozo en nuestro corazón, y ahí sí, una vez pasado todo, nadie podrá quitarnos nuestro gozo. Ese fue el primer versículo. Y el segundo, como para ir cerrando mi parte y Susi pueda compartir la de ella, está el versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, para enfrentar cualquier situación, el creyente en Cristo tiene paz. Es decir,
cualquier crisis con paz, con la paz de Cristo, va a ser sobrellevada, no digo fácilmente, va a ser sobrellevada, superada hasta la victoria. Y remata el versículo diciendo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Mm? Jesús no nos dice que la vida cristiana es un lecho de rosas. Jesús nos dice que la vida cristiana está llena de la paz de Cristo para enfrentar cualquier situación que se presente, y las cuestiones que se van a presentar afligen, angustian. Pero confiad, confiad. Confiad porque yo he vencido al mundo. Como decíamos hace un momento, Jesús ha sido, es y será siempre nuestro ejemplo en cuanto a la actitud para enfrentar las crisis que nos toca sobrellevar como personas, como familias, como iglesia. No sabemos exactamente cómo se van a dar las cosas, pero déjenme decirles, cuando se den, cuando ocurran, las vamos a distinguir claramente. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Les animo una vez más a asumir la actitud de Jesús. Susi va a compartir con todos nuestro testimonio personal como familia. Mis compañeros pastores saben, incluso fueron parte de una situación que vivimos a comienzo de año como familia. Así que ahora le toca a Susi ir cerrando con esto, con nuestro testimonio. Bueno, pensaba en que en el mundo tendremos aflicciones y este año realmente ha sido un año de aflicciones. Y si no tuviéramos la certeza de que Jesús es el que está al lado nuestro, sustentándonos, consolándonos y animándonos, esas crisis hubieran sido tal vez desesperantes y muy desesperanzadoras. Bueno, la experiencia familiar que les íbamos a contar, cómo lo vive de pronto desde el lado de la esperanza una familia. Este año esperábamos nuestro 6º nieto y 3 semanas antes, lo voy a hacer así como muy cortito, 3 semanas antes el bebé decidió nacer. Y bueno, al nacer hubo ciertas complicaciones porque no estaba previsto que naciera así de golpe y tuvieron que reanimarlo y pasarlo a un respirador. Al día siguiente nosotros salíamos para misiones para tener el encuentro con los pastores. A la mañana, antes de salir, me dice, no, fuimos a ver al bebé, me dice mi hijo, fuimos a ver al bebé, está levemente mejor, así que tranquilos, así que emprendimos nuestro viaje hacia Salto Encantado. De camino las cosas empezaron a cambiar, al bebé lo tuvieron que entubar y bueno, cuando llegamos a Salto Encantado el bebé estaba grave. A la tarde nos fuimos a la ciudad para poder hablar y recibo el llamado de mi nuera, fuimos a la ciudad para tener señal, ¿no? Y mi nuera me llama diciendo, me dijeron que no hay esperanza, quiero que se vayan preparando porque no creen que el bebé pase la noche. Así que te agarra una sensación de se va a morir, y estamos en Misiones y mi hijo vive con su familia en Caleta Olivia, él es pastor allá, así que imagínense los kilómetros, 3000 kilómetros nos separaban del hogar de nuestro hijo. Bueno, esa noche sacamos los pasajes, esperando llegar a Caleta Olivia para acompañarlos en el momento difícil que sabíamos que les iba a tocar vivir. Esa noche se armó una cadena tremenda de oración, amigos, todo el mundo orando, y a los padres les dijeron, pasen, vean, despídanse y vayan a descansar, nosotros cualquier cosa los llamamos. Y bueno, eso hicieron porque estaban agotados, pero entre sueño y despertarse, esperando la llamada, esa llamada no llegó.
Lo mismo nos pasó a nosotros. Esa noche, esa llamada no llegó. Esa noche, una de las pediatras ahí en el hospital de Caleta, Olivia, sintió que tenía que cambiarle y darle otro antibiótico. No los antibióticos que le estaban dando, que eran los que él necesitaba para esa situación. Bueno, ese cambio de antibiótico le salvó la vida a Juan Fernando. Y uno siempre habla de milagros, pero el Señor utiliza a personas para que ocurran esos milagros. Juanfer, a partir de esa noche, de esa tremenda cadena de oración, empezó a recuperar, estaba conectado a cuánta máquina había, de a poco cada día fue liberándose de todos esos tubos. Nosotros llegamos a Caleta el viernes al mediodía, a la tarde, derecho a verlo, estaba mejor, pero todavía absolutamente conectado. Pasaron 2 semanas de terapia intensiva y Juanfer salió y está ahora hermoso, va a cumplir dentro de poquito 7 meses y esa foto tiene... vamos a poner una foto bien actual. Esa es la de... Ahí está, esa fue hoy. Esa foto es hoy con su hermanita. Juanfer está muy bien. No se han detectado secuelas, no creemos que está todo muy bien después de la situación que le tocó vivir. Bueno, nos ha tocado ver personas que han vivido situaciones tan difíciles como estas y encontrar la paz en Jesús es lo que hace la diferencia en las situaciones que el Señor nos presenta en la vida, ¿no? En el mundo tendremos aflicciones. Este año también falleció mi papá hace unos meses, tendremos aflicciones, pero confiemos porque yo he vencido, dice Jesús. Él es el que nos da a nosotros la única fortaleza para sobrellevar las crisis que nos tocan vivir. Por eso decíamos que todo depende cómo uno se prepara para enfrentar las crisis. Las crisis van a venir de una o de otra forma. Tenemos que saberlo. Nada de lo que nos ocurra está fuera del conocimiento de Dios y de su permiso, ¿no? Dios da permiso para que ciertas cosas nos ocurran y de una u otra forma se convierten, como solemos decir, en una prueba para nuestra fe. Por eso animo a cada uno a que no importa cuál sea la crisis que le toque vivir, la actitud que podamos tener siempre sea la actitud de plena confianza en Dios, de descansar en Dios como lo hacía Jesús. Por eso Jesús pasaba la noche entera orando, porque era como que estaba en los brazos de su Padre. Por eso sus respuestas siempre fueron escrito está. Por eso nunca perdió el control de sus emociones ni nada, aunque hubo momentos críticos. Pero en la final de todas, cuando se encaminaba hacia la cruz, iba con tal seguridad, con tal confianza en que su sacrificio sería aquel que obraría nuestra salvación. Así que agradecidos a Dios por el sacrificio de Jesús, animo a todos a asumir la misma actitud que Él tenía para enfrentar cualquier situación que se nos presente, por difícil que sea, porque en definitiva la situación presente, por dolorosa que sea, se convertirá en gozo, y en un gozo que nadie, absolutamente nadie, podrá quitarnos después. Muy bien, Pastor Horacio y Susi, muchas gracias. Muchas gracias por el tema, gracias por compartirnos el testimonio, no solo la teoría, ¿no?, que es tan linda, sino también la práctica.